Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En los bulliciosos pasillos de la preparatoria Lincoln de Chicago, las risas de los estudiantes reflejaban las ambiciones y rivalidades de la adolescencia. Sin embargo, en medio de esta conmoción, Jason Carter, de 16 años, pasaba casi desapercibido. Hijo único, ingenioso y reservado, creció en un barrio modesto, aprendiendo a observar el mundo con una profunda curiosidad y una inteligencia excepcional. Esa mañana, el aula de matemáticas 203 parecía normal. Pósteres de fórmulas y ecuaciones cubrían las paredes, y la pizarra estaba cubierta de números y teoremas. Pero para Jason, cada símbolo, cada ecuación, era una ventana a un universo que comprendía mejor que la mayoría de los adultos. El señor Anderson, profesor conocido por su arrogancia y humor cruel, entró al aula con su habitual aire de superioridad. Tenía una dudosa habilidad para detectar lo que consideraba los puntos débiles de sus alumnos y desafiarlos, a menudo por diversión, a costa de su confianza. Y ese día, su mirada se posó en Jason, el joven negro sentado al fondo de la clase, silencioso pero atento. Sin previo aviso, apuntó la tiza hacia Jason. «Carter. Ven a resolver esta ecuación en la pizarra. Demuéstranos si sabes contar». Se hizo un silencio pesado y opresivo. Sus compañeros lo miraban, algunos con diversión, otros con preocupación. Pero Jason no se inmutó. Tras su mirada serena se escondía un secreto que nadie sospechaba, una mente brillante, capaz de resolver problemas complejos incluso antes de que sus compañeros captaran su significado. Ese día, lo que debería haber sido una humillación pública se convertiría en la revelación de un genio. Y para el señor Anderson, sería el comienzo de una lección inesperada sobre la arrogancia, los prejuicios, y el verdadero talento. La tiza chirriaba en la pizarra mientras el señor Anderson, con el rostro rígido y arrogante, esperaba a que Jason se levantara. La clase, antes ruidosa, se quedó en silencio al instante. Todas las miradas estaban fijas en el joven sentado al fondo, callado pero consciente de la atención que recibía. «Vamos, Carter. Demuéstranos lo que puedes hacer». El tono del profesor era burlón, cada palabra cargada de condescendencia. Jason se levantó lentamente, ajustándose la mochila al hombro. No le temblaban las manos. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a una situación humillante, pero había aprendido a transformar el estrés en concentración. Sus compañeros murmuraban entre ellos, algunos conteniendo la risa nerviosa, otros intercambiando miradas de desconcierto. ¿De verdad iba a fracasar Jason, este chico tranquilo y reservado? En la pizarra, tomó la tiza, trazó la compleja ecuación que el señor Anderson había escrito, y con un gesto preciso, comenzó a resolver el problema. Sus dedos se movían con tranquila seguridad, cada paso explicado con claridad y metódicamente. Los estudiantes abrieron los ojos de par en par. Algunos se inclinaron hacia adelante, fascinados, incapaces de apartar la mirada. Incluso el señor Anderson, que esperaba un momento incómodo, sintió que su confianza flaqueaba. Frunció el ceño, casi tartamudeando. «Pero, ¿cómo?». Jason continuó en silencio. No solo había resuelto la ecuación, había encontrado un método más rápido y elegante, que demostraba conexiones y técnicas que nadie en la clase había considerado jamás. Los murmullos se convirtieron en susurros de admiración. La risa burlona se apagó, reemplazada por una silenciosa fascinación. Por primera vez, Jason se sintió reconocido no solo por su capacidad de entender los números, sino también por su fuerza interior, la de permanecer tranquilo y digno frente a la humillación. Jason se apartó un poco de la pizarra, dejando que su escritura hablara por sí sola. Toda la clase lo miraba con incredulidad. Incluso los alumnos más revoltosos se quedaron paralizados, incapaces de apartar la mirada. Los murmullos que habían circulado antes de su resolución se convirtieron en un silencio respetuoso, casi religioso. El señor Anderson, habitualmente autoritario y seguro de sí mismo, parecía desconcertado. Repasó la ecuación resuelta. Cada paso, cada solución, no solo era correcta, sino que se presentaba con una claridad y una lógica que él mismo jamás habría imaginado. Su rostro palideció ligeramente. Por primera vez, se encontraba ante un estudiante capaz de superar sus expectativas, y su ego. Eso es, impresionante, Carter.
Sus palabras salieron con una vacilación que ningún otro estudiante le había oído jamás. Jason, todavía tranquilo, esbozó una leve sonrisa y simplemente respondió: «Gracias, señor. Solo quería asegurarme de que todos entendieran el razonamiento de cada paso». Los estudiantes, fascinados, comenzaron a hacer preguntas. Algunos querían comprender la técnica que había usado, otros se maravillaban de la velocidad y precisión de su lógica. Jason respondió con paciencia, explicando cada detalle con una mezcla de sencillez y profundidad que cautivó a todos. Las miradas burlonas habían desaparecido. Lo que debería haber sido un momento de humillación se había convertido en una lección de respeto. El señor Anderson, por su parte, se quedó paralizado frente a la pizarra, incapaz de ocultar su sorpresa. Su arrogancia, tan evidente unos minutos antes, pareció desvanecerse ante lo obvio. Jason Carter no era un estudiante cualquiera. Para Jason, este momento fue revelador. Había afrontado la burla con calma e inteligencia, y a cambio, había obtenido algo aún más preciado, el reconocimiento silencioso de toda su clase. En los días siguientes, algo cambió en la escuela primaria Lincoln. Jason Carter ya no era el chico callado que la mayoría de los alumnos ignoraba. Cada pasillo, cada aula, parecía ahora un hervidero de susurros, alumnos hablando de cómo había resuelto la ecuación en la pizarra, de su increíble lógica y de su paciencia al explicar cada paso. Incluso aquellos que antes lo habían criticado o subestimado comenzaron a verlo de otra manera. Los compañeros que antes se burlaban de él ahora se acercaban tímidamente a él para pedirle consejos de matemáticas. Y Jason, fiel a su estilo, siempre respondía con calma y precisión, sin arrogancia. Mientras tanto, el señor Anderson luchaba por recuperar su autoridad habitual. Cada vez que hacía un comentario condescendiente o intentaba humillar a un estudiante, recordaba el momento en que Jason había cambiado la situación. Su arrogancia parecía erosionarse ante este joven genio que nunca había podido anticipar. Un día, en el pasillo, dos estudiantes mayores se susurraron entre sí. ¿Viste cómo Carter resolvió esa ecuación? Es como si hubiera inventado un nuevo método. Una niña de su clase añadió. Sí, y ni siquiera parece presumir. Es impresionante. Para Jason, estos cambios significaron más que el simple reconocimiento de sus compañeros. También fueron el inicio de una transformación interior. Se dio cuenta de que la paciencia, el autocontrol y la inteligencia podían ser armas más poderosas que la ira o el orgullo. El punto de inflexión en su vida escolar acababa de ocurrir, la burla que podría haberlo quebrantado lo había revelado a sí mismo y a los demás. El señor Anderson permanecía en silencio en su escritorio después de clase, con la mente acelerada. Siempre había creído que su función como profesor era imponer su autoridad y distinguir a los alumnos capaces de los incapaces. Pero Jason Carter había destrozado todas sus creencias. Recordó la precisión con la que Jason había resuelto la compleja ecuación y la claridad de sus explicaciones. Cada gesto, cada palabra, revelaba una maestría que ninguno de sus otros alumnos había demostrado jamás. Una parte de él sentía un extraño orgullo, pero otra, más profunda, se enfrentaba a una sensación incómoda, la humillación del profesor abrumado por su alumno. Observaba la clase por la ventana durante el recreo. Los estudiantes que antes susurraban y reían a sus espaldas ahora lo miraban con respeto. Algunos incluso acudían a él en busca de consejo. El señor Anderson, por primera vez, comprendió que subestimar a un estudiante podía tener consecuencias imprevistas. Intentó racionalizar, debe haber alguna explicación, quizá apoyo en casa, o algún programa especial que desconozco. Pero ninguna justificación suavizó el golpe. La duda se apoderó de él. ¿De verdad se había apresurado a juzgar? ¿Se había dejado guiar por sus prejuicios? En este silencio introspectivo, una decisión empezó a tomar forma en su mente. Si quería recuperar una autoridad respetada, tenía que cambiar su estilo de enseñanza y aprender a reconocer el potencial de cada persona, en lugar de buscar oportunidades para humillar. Pero también sabía que sería difícil, su ego y su pasado como profesor autoritario no desaparecerían de la noche a la mañana. Mientras tanto, Jason continuaba con su rutina diaria, ajeno a la agitación interna del señor Anderson. Se concentraba en las matemáticas, sus sueños y la curiosidad que lo ardía por dentro. Para él, la escuela ya no era un lugar de burla, sino un campo de exploración, y cada desafío, por humillante que fuera al principio, se convertía en una oportunidad para brillar.
Unas semanas después del incidente en la pizarra, Jason Carter ya no era el chico tranquilo al que todos ignoraban. En cada aula, en cada pasillo, su nombre se susurraba con una mezcla de respeto y admiración. Incluso los estudiantes más populares, que antes lo tomaban a la ligera, se le acercaban para preguntarle sobre sus tareas o las técnicas que usaba para resolver problemas. Para Jason, las matemáticas ya no eran solo una asignatura escolar. Eran un campo donde podía brillar sin esconderse, un campo donde su inteligencia finalmente era reconocida y apreciada. Sus compañeros lo observaban con una mezcla de curiosidad y asombro. Incluso algunos profesores, intrigados por sus métodos innovadores, comenzaron a seguirlo discretamente, notando sus excepcionales habilidades. El señor Anderson, por su parte, se había convertido en un espectador involuntario de esta transformación. Cada éxito que Jason alcanzaba, cada respeto que se ganaba en clase, parecía erosionar aún más su autoridad. Intentó mantener el control, pero su arrogancia chocaba con una realidad ineludible. Jason Carter poseía un don que ni la humillación ni el ridículo podían disminuir. Un día, durante la pausa del almuerzo, un estudiante de último año de secundaria se acercó a Jason con un cuaderno en la mano. «Oye, Jason. No entiendo esta ecuación. ¿Podrías explicármela?» Jason asintió y se sentó a su lado, explicando pacientemente cada paso con una leve sonrisa. Los demás estudiantes, que habían presenciado la escena, intercambiaron miradas de complicidad y admiración. Para ellos, Jason ya no era solo un compañero, se había convertido en un modelo a seguir, un ejemplo de calma, autocontrol y talento. Para Jason, este reconocimiento no fue un fin en sí mismo. Más bien, fue la confirmación de que, incluso ante el ridículo y la subestimación, podía mantenerse fiel a sí mismo y demostrar su valía. Y fue esta fuerza silenciosa, esta confianza interior, la que pronto le abriría puertas aún más amplias. Unos días después, mientras Jason resolvía una serie de problemas complejos de matemáticas de nivel avanzado, la señora Richardson, profesora de matemáticas de nivel avanzado de la escuela, observaba en silencio desde el fondo de la clase. Era reconocida por su habilidad para identificar a estudiantes prodigiosos y guiarlos hacia oportunidades excepcionales. Cuando vio a Jason explicar una solución con una lógica y una claridad excepcionales, supo de inmediato que no se trataba solo de talento académico. Su mente analítica y brillante y su capacidad para conceptualizar problemas complejos superaban con creces su edad. Después de clase, ella lo invitó a quedarse. «Jason, quiero contarte sobre un programa especial para jóvenes prodigios de las matemáticas. Es un entorno donde realmente puedes desarrollar tu talento». Jason, sorprendido pero atento, escuchó atentamente. Esta era la oportunidad que había estado esperando, una forma de trascender los límites del aula tradicional y explorar sus habilidades a nivel nacional e incluso internacional. La señora Richardson le entregó un folleto que detallaba el programa, las competiciones y los talleres especiales. «Creo firmemente que tienes el potencial para competir a un alto nivel e incluso representar a nuestra escuela en eventos nacionales. Este programa podría cambiarte la vida». Jason sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Siempre había sido reservado, prefiriendo observar y comprender, pero esta oportunidad representaba más que un simple reconocimiento, era la oportunidad de usar su inteligencia para algo más grande. «Gracias, señora Richardson. Estoy realmente interesado», respondió con calma, con una leve sonrisa en su rostro. Este encuentro marcó un punto de inflexión. Para Jason, la escuela ya no era simplemente un lugar de aprendizaje, era un trampolín hacia un futuro donde su genio finalmente podría alcanzar su máximo potencial. Y para quienes habían intentado subestimarlo, esto solo comenzó a demostrar que su talento no podía ser ignorado. Desde el incidente en la pizarra, el señor Anderson no había sido el mismo profesor. Cada vez que veía a Jason, oía su nombre susurrado respetuosamente en los pasillos o presenciaba sus logros académicos, una mezcla de asombro y vergüenza lo invadía. Había querido humillar a un estudiante, y sin embargo, allí estaba, enfrentándose a una realidad que nunca había anticipado. Jason Carter no solo era brillante, era excepcional. Sentado en su escritorio después de clase, reflexionaba sobre sus métodos, sus juicios precipitados y la arrogancia con la que trataba a algunos estudiantes. ¿Cómo pudo ser tan ciego? Comprendía que la humillación y la condescendencia nunca fueron herramientas de enseñanza, sino barreras que impedían el surgimiento del verdadero talento. El maestro decidió cambiar.
Empezó a observar atentamente a sus alumnos, a buscar el potencial oculto tras el silencio o la timidez, y a animarlos en lugar de menospreciarlos. No podía borrar el pasado, pero sí podía transformar su estilo de enseñanza. Una mañana se acercó a Jason después de clase. Carter, quería decirte que me impresionan tus habilidades. Y creo que tengo mucho que aprender de ti. Jason, fiel a su naturaleza tranquila y humilde, simplemente respondió. Gracias, señor. Me alegra haber podido ayudar. En ese preciso momento, el señor Anderson comprendió que la humildad y la mentalidad abierta podían ser tan importantes como el conocimiento. El chico al que había intentado ridiculizar se había convertido en una inspiración, no solo para sus compañeros, sino también para él mismo. Fue una lección que jamás olvidaría: subestimar a alguien por su apariencia, timidez o antecedentes podía llevar a graves errores de juicio. Jason Carter había cambiado la escuela preparatoria Lincoln, y, sin saberlo, también había cambiado al señor Anderson. El verano siguiente, Jason Carter participó en su primera competencia nacional de genios matemáticos. Los pasillos de la escuela Lincoln estaban llenos de estudiantes que observaban con asombro cómo anunciaba que representaría a la escuela en Chicago, y posteriormente, a nivel estatal. Su serenidad, determinación y precisión se habían vuelto legendarias en la comunidad escolar. Durante la competición, Jason impresionó a los jueces desde el primer minuto. Resolvió problemas complejos que la mayoría de los participantes ni siquiera podían comprender, y presentó sus soluciones con una claridad y lógica que a él le parecía natural, pero extraordinaria para los demás. Los profesores y mentores presentes, incluida la señora Richardson, intercambiaron miradas de admiración, y algunos susurraron: «Es extraordinario, un verdadero genio». A su regreso a la escuela, los estudiantes lo recibieron con un aplauso espontáneo. Jason, fiel a su humildad, se limitó a sonreír levemente y a dar las gracias discretamente. No pretendía presumir, pero el reconocimiento y el respeto eran ahora una realidad que debía aceptar. Incluso el señor Anderson ya no podía ignorar el cambio. Cada vez que Jason sobresalía en una competencia, explicaba conceptos complejos a sus compañeros o recibía elogios, el maestro sentía una punzada de orgullo mezclada con humildad. Empezó a comprender que el verdadero papel de un maestro no era humillar, sino nutrir y guiar los talentos, fueran cuales fueran. Para Jason, estos éxitos no eran un fin en sí mismos. Cada competición, cada distinción, fortalecía su confianza y su deseo de cursar estudios superiores en matemáticas avanzadas. Su genio, hasta entonces oculto a la vista de muchos, se convirtió gradualmente en una luz que inspiró y motivó a todos los que lo conocieron. Y en esa escalada, Jason aprendió una valiosa lección: el verdadero talento no solo reside en la inteligencia, sino también en la capacidad de permanecer humilde, paciente y decidido, incluso frente a quienes dudan o intentan menospreciarte. En la escuela Lincoln, los recuerdos de la humillación de Jason en la pizarra parecían desvanecerse, pero para muchos estudiantes e incluso algunos profesores, seguían frescos. Sin embargo, Jason nunca buscó venganza. Comprendía que la mejor venganza residía en el éxito y la dignidad. Cada vez que un estudiante intentaba subestimarlo o burlarse de él, respondía con calma y aplomo. Sus excelentes resultados, sus claras explicaciones y su inspiradora presencia se convirtieron en prueba viviente de que la burla y los juicios precipitados no eran rival para el talento y la perseverancia. Un día, durante la clase, un estudiante se atrevió a susurrar un comentario sarcástico sobre Jason. Sin una palabra de enojo, Jason le mostró la solución a un problema complejo que nadie más había podido resolver. La sala quedó en silencio y reinó un silencio respetuoso. El estudiante, rojo de vergüenza, bajó la mirada y murmuró un casi inaudible: «Entiendo». La reputación de Jason trascendió con creces el ámbito escolar. Profesores de otras instituciones comenzaron a interesarse por él, algunos invitándolo a conferencias, talleres e incluso a concursos internacionales. Cada éxito demostraba que el genio silencioso podía superar el ridículo y los prejuicios. Incluso el señor Anderson, su antiguo torturador, empezó a sentir un profundo respeto por Jason. El maestro comprendió que este joven había transformado lo que podría haber sido una humillación en un ascenso ejemplar, y que había enseñado a todos, alumnos y profesores, una valiosa lección de vida: la verdadera fuerza no reside en la burla ni la arrogancia, sino en la perseverancia, la humildad y la excelencia. Jason nunca necesitó una venganza explícita. Su venganza fue silenciosa, brillante y duradera, residía en el éxito que acumuló,
la inspiración que inspiró y el respeto que se ganó, no por la confrontación, sino por su genio y dignidad. Unos años después, Jason Carter ya no era simplemente un estudiante excepcional en la escuela Lincoln, se había convertido en un símbolo de talento, perseverancia y dignidad. Su nombre resonó en la comunidad académica local y nacional. Los jóvenes que antes se burlaban de él o lo subestimaban ahora lo admiraban e inspiraban. La escuela misma había cambiado. Los profesores, incluido el señor Anderson, habían aprendido a ver más allá de las apariencias, a detectar el potencial oculto y a animar a cada alumno en lugar de intentar humillarlo. Jason había demostrado que la verdadera inteligencia podía transformar un entorno por completo, y que el respeto y el reconocimiento eran algo natural para quienes demostraban autocontrol y determinación. Jason, humilde a pesar de su éxito, continuó estudiando con pasión. Participó en concursos internacionales, contribuyó a proyectos de investigación e inspiró a muchos jóvenes a creer en su potencial, sin importar su origen ni los obstáculos que enfrentaran. Un día, en una ceremonia de entrega de premios escolares, el señor Anderson se dirigió a toda la generación de graduados. Con lágrimas en los ojos, admitió: Jason Carter me dio una lección que jamás olvidaré. Me demostró que juzgar con demasiada rapidez, confiar en las apariencias y buscar humillar a alguien es un error. Su genio y dignidad transformaron no solo esta escuela, sino a cada uno de nosotros. Jason, de pie entre sus camaradas, sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Nunca había buscado humillación ni venganza, pero había demostrado que la inteligencia, la paciencia y la perseverancia eran armas más poderosas que la ira o la burla. Así terminó la historia del joven genio tranquilo que, frente a la humillación, encontró su vocación y dejó un legado duradero, el de una mente brillante capaz de cambiar percepciones, inspirar a otros y demostrar que la verdadera grandeza no solo reside en el talento, sino en cómo uno lo usa.